Dios te bendiga. Te damos la bienvenida nueva vez a Vivir por Fe. Hoy vamos a analizar un pasaje interesante. Cualquier persona que se desanima en su relación con Dios a causa de su conducta es un legalista. Me imagino que esta frase te inquieta, así es que te invitamos a mantenerte en nuestra sintonía. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te acompañarán en estos próximos minutos. Pastor Rubio, qué bueno que nueva vez estamos aquí para acompañar a nuestros oyentes. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y su familia y también saludamos a todas las personas que escuchan Vivir por Fe. Pastor, a ninguna persona le gustaría que lo cataloguen como un legalista. ¿Qué definición podría dar a esta palabra? Así que es un punto interesantísimo que tenemos para hoy, Magdalena. ¿Qué significa ser un legalista? Un legalista es aquella persona que pretende ganar la salvación o ganar la vida eterna a través de las obras de la ley o a través de guardar la ley. Es una situación que le ha sucedido a muchas personas. Los escribas y fariseos fueron atrapados en ese modo de pensar y de actuar en la vida cristiana y se lanzaron de una manera muy firme tratando de alcanzar la justicia a través de la ley, pero por esa vía, Magdalena, no se puede alcanzar la salvación eterna. Es imposible que podamos alcanzar la salvación eterna a través de las obras de la ley o de cualquier cosa que nosotros podamos tratar de buscar. Dirá un amigo que Dios desea que guardemos su santa ley. Entonces, ¿por qué usted dice, pastor, que es imposible alcanzar la salvación a través de la ley? Porque Dios estableció cuál es el principio y el método para salvar a los pecadores. Y entonces el pecador se salva cuando acepta los méritos de Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y eso es por fe que debe aceptarlo, no por ninguna cosa que la persona pueda hacer para alcanzar ese objetivo. Vamos a explicarlo de otra manera. O sea, yo, por ejemplo, quiero que Cristo me salve. Ahora, si yo quiero que Cristo me salve, yo no puedo comenzar diciendo, bueno, yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, me voy a esforzar por aquí, voy a hacer esto para recomendarme delante de Dios. Porque la condición que nosotros tenemos y la posición que tenemos como condenados y como personas que nos descarriamos y que el pecado nos llevó como hoja seca, como dice las Escrituras, entonces nosotros no tenemos ninguna facultad, no hay ningún medio que podamos alcanzar la salvación haciendo ningún esfuerzo por nuestra propia cuenta como para recomendarnos delante de Dios. Entonces, como no podíamos hacerlo así, Dios estableció un plan en Cristo Jesús. Jesucristo muere en la cruz del Calvario, entonces allí paga la deuda de todos los pecadores y cuando alguien acepte esos méritos y esos dones que Cristo Jesús ganó para nosotros, ahí se nos garantiza la salvación, porque entonces la salvación, Magdalena, es un regalo que Dios le hace a cada persona. Ok, entonces la salvación es un regalo. Así es. ¿Y cómo podemos explicarle esto a una persona que está confundido y quiere lograrlo a través de la ley? Tenemos que decirle ahí, Magdalena, que ese no es el camino y explicarle incluso cuántas personas se han lanzado por esa vía tratando de alcanzar la salvación por un esfuerzo que ellos hagan por guardar la ley y decirle, mira, este fracasó. Vamos a poner el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. Así que Saulo de Tarso era una persona que fue enseñado a alcanzar la salvación a través de guardar la ley de una manera muy estricta. Y él se lanzó como fariseo de fariseos. Y entonces llegó un momento cuando se dio cuenta que realmente él simplemente había perdido el tiempo en esa dirección. Incluso su corazón no había cambiado. Porque cuando se mataron a Esteban, el primer mártir cristiano, él estaba allí dando su consentimiento y como el autor intelectual de la muerte de Esteban, su corazón todavía seguirá siendo
un homicida. Por lo tanto, si él se muere en ese momento, sencillamente no cuenta con la salvación porque la andaba buscando por la vía incorrecta. Ahora, cuando él se encontró con Cristo Jesús, que fue tumbado al piso, que la vista se le fue, que escuchó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que él preguntó, ¿quién eres? Porque no conocía a Cristo Jesús, y que Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer? Sigue siendo un legalista. ¿Qué debo hacer? Entonces fue llevado a la iglesia para que se le enseñe que en Cristo Jesús era que él tenía su salvación. Y ahora, claro, Magdalena, que cuando él se aferró de la salvación en Cristo Jesús, no soltó esa dádiva nunca en el trayecto de su vida. Todo lo contrario, dijo que todo lo tenía por pérdida, que todo lo tenía por basura para ganar una sola cosa, y es a Cristo y a este crucificado. Bueno, me imagino que entonces en la iglesia pueda aparecer una persona que, así como Saulo de Tarso, sienta que está haciendo lo correcto y que entonces esté actuando como legalista. Así es. Tenemos muchas personas que están en el camino del legalismo, porque esto es muy sutil, Magdalena. O sea, de hecho, el ser humano, la naturaleza humana que nosotros tenemos, reclama una cuota. O sea, no se siente bien cuando se le dice que la salvación es un regalo. Ellos quieren tener parte en la fábrica de su propia salvación. Entonces muchas personas creen que es la fe en Cristo más sus obras que le garantizan la salvación. De hecho, hace un tiempito atrás pusimos tres principios ahí, Magdalena. La salvación únicamente por la fe en Cristo, ese era el punto número 1. 2, la salvación con la fe en Cristo más mis obras. Ese era el punto número 2. Y el número 3, la salvación solamente por mis obras. ¿Y quién ganó? Y de hecho, la mayoría de las personas estuvo entonces en el punto número 1, que es la salvación únicamente por la fe en Cristo Jesús. Pero hubo personas que estuvieron entonces en el punto número 2, la salvación por la fe en Cristo Jesús más mis obras. Y esa es una tentación muy peligrosa, donde hay muchas personas que todavía están allí, pero que deben salir de esa trampa, porque la salvación es un regalo que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido en sus propios méritos, en su propio sacrificio. Y entonces un regalo usted no tiene que pagar nada si es un regalo, ¿verdad? Ahora, si no es un regalo, entonces sí usted tiene que pagar algún dinero por eso. De hecho, el apóstol Pablo, cuando hace esta analogía, está diciendo que una persona que trabaja, tú no le puedes contar eso como un regalo. Así es. No se lo puede contar como un regalo porque ya él trabajó por eso. Exacto, sí. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, una persona hizo un trabajo y entonces echó 3 o 4 días o X cantidad de tiempo para hacer ese trabajo. Ahora usted no le puede decir, ahora yo te voy a regalar tal cosa. No, yo me lo gané. Te voy a regalar ahora $300 por ese trabajo, por lo que tú hiciste allí. No le está regalando $300. No. Usted le está pagando $300 porque él se ganó ese dinero por el trabajo que hizo. Sí, con el sudor de su frente. Con el sudor de su frente. Entonces, en materia de salvación, nosotros no hicimos absolutamente nada, ni podemos hacer absolutamente nada para hacer algo que nos garantice delante de Dios y que Él nos dé la salvación por eso. Todo lo contrario, Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores y cuando estábamos descarriados cada cual por su camino, y a Él no le importó eso, murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos garantizó entonces ese regalo, y ese regalo se obtiene por medio de la fe. Y es una pena, pastor, que tantas personas se desaniman porque enfrentan tentaciones y cometen errores, se arrepienten, vuelven y caen. ¿Qué consejo usted le daría a esa persona para que se mantenga buscando de Dios y no se desanime? Mira, Magdalena, la Biblia es un libro sencillo y simplemente hay que leer la Biblia y uno como pedirle al Espíritu Santo que lo ayude a guiarse por el texto bíblico que Jesucristo y que el Espíritu Santo nos han producido para que nosotros podamos ser salvos. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese texto está en Mateo 11, 28 al 30. Ahora, ¿qué pasa? Para que nosotros no nos desanimemos en estas cosas, tenemos que aprender a descansar en Cristo Jesús. Descansar, y eso es por la fe, por supuesto, que se hace. Por eso este programa tan importante, Vivir por Fe. Ajá. Y ahora yo descanso en Cristo Jesús. Voy a Él, voy con mis cargas, voy con mis fracasos, voy con mis desánimos. Y entonces cuando aprendo a descansar en Cristo Jesús, yo voy de la manera correcta por el plan que Él me ha trazado. Y ese es el consejo que nosotros debemos darle a las personas en términos espirituales. Que vayan todos los días a Cristo Jesús. Cuando están alegres, lleven sus alegrías a Cristo Jesús. Cuando están tristes, lleven sus tristezas a Cristo Jesús. Cuando se sienten apesadumbrados, se sienten mal, lleven eso entonces y descansen en Cristo Jesús. Y entonces cuando nosotros aprendemos a hacer eso, entonces vamos caminando en la senda correcta que Él ha trazado. Sabe, pastor, que hay muchos pasajes que hablan sobre la paciencia, pero hay muchas personas que se desesperan. ¿Qué hacer para yo perseverar en la vida cristiana? Esa pregunta es muy importante, Magdalena, porque la paciencia no es un producto humano. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Y si hay una cosa que el ser humano no tiene y que no puede producir por sí mismo es paciencia. La paciencia tiene que adquirirla del Espíritu Santo. Por eso es que la vida cristiana y el Evangelio es un asunto totalmente distinto a lo que las personas generalmente piensan. Ahora, yo no tengo paciencia, pero sí el Espíritu Santo puede darme esa paciencia. Entonces, cuando tengo esa paciencia, necesito entonces ahora adquirirla del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo quiere darnos todos los dones, porque así como los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, Dios entonces está más que dispuesto a dar la guía del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo a todas las personas que le pidan ese don. Entonces nosotros necesitamos el don de la paciencia. Necesitamos que el fruto del Espíritu Santo venga hacia nosotros, y cuando el Espíritu Santo pone la paciencia en nosotros, podemos descansar en Cristo Jesús hasta que Él haga la obra que necesita hacer en nuestros corazones, porque la Biblia dice bien claro que el que comenzó la obra en nosotros también la terminará, pero debemos permanecer en Cristo Jesús para que eso se efectúe. Y usted decía, pastor, cuando hablaba del legalismo, que no debemos confiar en nuestras propias obras para la salvación. ¿Cómo equilibrar mi esfuerzo sin caer en el legalismo? Muy importante esa pregunta que usted está haciendo ahí, Magdalena. Vamos a poner ejemplos bíblicos, porque la Biblia tiene todos esos ejemplos. Pongamos el ejemplo de la mujer que habla ahí la Biblia, que tenía una hemorragia y era 12 años con esa hemorragia. Y yo me pongo a meditar en esto, Magdalena. Una mujer con una hemorragia de 12 años, porque es perdiendo sangre que está. Y más en ese tiempo, pastor, que la medicina tal vez no estaba así tan avanzada. Sí. Entonces, esa señora, los ahorritos que tenía, los gastó todos. Si tenía alguna tierra, si tenía alguna casa. La Biblia dice que gastó todo lo que tenía, y lo más terrible es que la hemorragia todavía permanecía. Entonces, cuando ella se dio cuenta que Cristo estaba por allí, que Cristo levantaba a los muertos, que sanaba a los enfermos, ella dijo: si yo llego donde Cristo Jesús y logro tocar el manto de Él, seré sana. Eso se llama fe. Entonces, todo el esfuerzo que ella hizo, Magdalena, no fue para buscar una solución que ella podía proporcionar, sino para llegar donde estaba el que la podía sanar. Y entonces hizo un esfuerzo extraordinario. ¿Pero para qué hizo el esfuerzo? Para llegar donde estaba el médico divino. Y entonces usted sabe que cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que donde quiera que Jesucristo estaba, había una gran cantidad de personas que no se podía encontrar ni siquiera por dónde entrar. Entonces, esta mujer débil por 12 años de ese flujo de sangre, de esa hemorragia,
Y entonces hizo un esfuerzo extraordinario, pero fue para llegar donde estaba Cristo Jesús. Tuvo que empujar quizás unas cuantas personas. Correctamente, tuvo posiblemente que en su debilidad empujar a algunas cuantas personas para llegar donde estaba Cristo Jesús y tocar su manto. Y entonces cuando hizo eso, solamente con tocar el manto de Cristo Jesús salió poder de él y la mujer fue sanada inmediatamente. Lo que queremos decir es que el esfuerzo grande que nosotros debemos hacer es encontrarnos con Cristo Jesús, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llegar donde está Cristo Jesús. Por ejemplo, Magdalena, lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se dio cuenta que iba por mal camino, pero no podía resolver el problema. Ahora, ¿cómo lo podía resolver? Ok, yo debo entonces encontrarme con Cristo Jesús. Él es el que trae paz en el corazón. Él es el que perdona el pecado. Yo quiero recibir sus méritos, se dijo en su corazón. Bueno, hizo un esfuerzo para subirse en el árbol, ¿no? No fue para él resolver su problema, sino para ver quién le resolvía el problema, que es Cristo Jesús. Cuando se bajó del árbol también, tuvo que hacer un esfuerzo. Por lo tanto, Zaqueo entonces hizo un esfuerzo grandísimo. Pero no fue para sanarse, no fue para liberarse del mal. Correcto, exacto. No fue para él, para decir, ahora yo voy a subir en este árbol y cuando me suba en este árbol, entonces mis pecados serán perdonados. Voy a bajar y cuando baje, mis pecados serán perdonados. No, fue para ver quién lo podía perdonar. Y entonces como Jesucristo miraba para todos los lados, entonces el esfuerzo de Zaqueo, el esfuerzo de la mujer con el flujo de sangre fue para llegar donde estaba el que los podía salvar. Entonces ahí está el equilibrio que usted me está preguntando. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el esfuerzo? Para llegar donde esté en Cristo Jesús. ¿Dónde está el esfuerzo? Para permanecer en Cristo Jesús. Y entonces ahí es que está la garantía de nuestra salvación. Interesante, pastor. Sé que con estos dos ejemplos ya nuestros amigos han quedado completamente claros con este tema del legalismo. Vamos a cerrar haciendo un resumen como de costumbre. Si hacemos el resumen aquí, Magdalena, podemos decir que nosotros vivimos en este mundo de pecado. Entonces, si nos desanimamos por alguna situación interna y por las batallas internas que tenemos y queremos resolver ese problema por nuestra propia cuenta y por nuestra propia fuerza o por un esfuerzo que nosotros hagamos fuera de Cristo Jesús, entonces somos legalistas. La persona es un legalista. Ahora, cuando una persona siente los problemas, siente las luchas, entonces su gran esfuerzo tiene que decir, yo debo ir a Cristo Jesús, debo ir al médico divino, hacer como hizo un fariseo llamado Nicodemo. Él se dio cuenta que su corazón no había cambiado y también se dio cuenta que por más esfuerzo que él hiciese, no podía cambiar su corazón. Entonces dijo, yo debo tener una cita con el médico divino. Y se fue de noche para allá. Hermoso, ¿eh? Cuando todo el mundo estaba acostado, él comenzó y posiblemente se puso algún manto por allí para que no lo conozcan. Y se fue donde estaba Cristo Jesús. Y de ahí para allá, entonces, Magdalena, fue que él encontró paz para su alma. Porque de hecho, las personas cambian cuando se encuentran con Cristo Jesús. Si usted no se ha encontrado con Cristo Jesús, no ha tenido ese encuentro, no ha cambiado, y si no se encuentra con Cristo Jesús, nunca puede cambiar su condición espiritual. Bueno, pues esa es la invitación para nuestros amigos de Vivir por Fe, encontrarnos cada uno con Cristo Jesús. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros y esperamos que nos acompañen en una próxima entrega. El pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras, se despiden de ustedes. Dios les bendiga.